No queremos un obispo profesional, sino queremos un obispo lleno del Espíritu. Hermanas, hermanos, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta enseñanzas del libro de Doctrina y Convenios que estamos viendo todo este año. Y esta clase saldrá o es para el domingo y coincide con el domingo del Día de las Madres aquí en el Ecuador y en la mayoría de Latinoamérica. Y quiero desearles a todas las madres que tengan un feliz día y que la pasen bonito, especialmente a la mía. Y a todas las madres que nos escuchan, que nos ven, ya sea de este lado o del otro lado del velo. También se me ocurre desearles un feliz día a todas las mujeres que crían hijos de otras personas como si fueran propios, viene siendo una especie de madre. También pienso que los varones también hacemos el papel de madre. Yo recuerdo en el colegio que habíamos pasado un examen bien difícil y después del examen alguien gritó, profesor, califique con corazón de madre. Profesor, califique con corazón de madre. Lo dijo 2 veces. Entonces a veces como que también hacemos el papel de madre. Y hablando de profesor, en la clase anterior vimos que deberíamos mantenernos en lugares santos, que un lugar no solamente es un lugar geográfico o un sitio, sino un estado mental, un pensamiento, mantener o tratar de mantenernos en buenos pensamientos, que ese es el ejercicio de la vida, no solo como estar diciendo te quiero matar o deseo lo peor, cosas así. No tenemos que tener esos pensamientos, sino mantenernos en un pensamiento virtuoso. De esa manera mantenerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesucristo en la segunda venida. Y ahí es cuando se cumplirán todas las promesas. Y ese fue el tema de la clase anterior. Se cumplirán todas las promesas. Y cuando Jesucristo enseñaba esto de la segunda venida, lo hacía por medio de parábolas. Una de ellas que utilizó fue la de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan las 5 virtuosas y las 5 insensatas? Las 5 vírgenes insensatas, les cuento muy rápido la parábola, no tenían llena la lámpara de aceite. Cuando se dijo que ya venía el esposo, ellas trataron de llenar o buscar a alguien donde comprar o a alguien que le regale un poco de aceite y no lograron tener aceite lleno en las lámparas. Pero las 5, consideradas como las 5 sensatas, tenían lleno la lámpara de aceite. Esto se representa con el Espíritu. Nosotros tenemos que tener siempre el Espíritu con nosotros y lleno nuestro cuerpo del Espíritu para que Dios se comunique con nosotros de nuestra mente y nuestro corazón. De esa forma mantenernos siempre cuando venga la segunda venida. Y una de las cosas ciertas de la segunda venida es que una, que vendrá, y otra que no sabemos cuándo. Entonces, como no sabemos cuándo, siempre tenemos que tener el Espíritu y las lámparas llenas de aceite, representado por medio del Espíritu. Y nosotros los líderes tenemos que hacer o dirigir nuestras reuniones por medio del Espíritu, como dice en Doctrina y Convenios 46, y estamos entrando a la clase de hoy. Trataremos de ver la sección número 46, 47 y 48. Estas secciones, bueno, en la sección número 46 y versículo número 2, ya vimos este versículo en clases anteriores cuando estábamos estudiando sobre cómo dirigir las reuniones y hasta dimos un ejemplo cómo sería una reunión sacramental o cómo se dirigiría o cómo debería dirigirse una reunión sacramental eficaz, pero aún todo lo que se ha dicho, lo que importa es que la persona que preside, o sea que normalmente es un obispo, tenga el espíritu. No queremos y habíamos dicho, que no queremos un obispo profesional, cumplidor de todo el manual y todas las reglas y todo esto. No queremos un obispo profesional, sino queremos un obispo lleno del Espíritu. Mire, yo recuerdo algo. No sé si está bien que cuente, pero lo voy a hacer. Cuando yo serví como obispo, yo había planeado una reunión que la llamé reunión sacramental navideña o reunión navideña sacramental, algo así fue, déjame recordar. Reunión sacramental navideña fue. Era el domingo antes de Navidad y lo había planeado de tal forma que si hubiera ustedes asistido a esa reunión no se hubieran imaginado todo lo que cambié. Cambié todo. Lo cambié todo.
Y yo había planeado esto con el presidente Estaca, le había comentado, el presidente Estaca dijo, bueno, probemos a ver cómo sale. Y él asistió a la reunión. Era más como un show de talentos que reunión sacramental. Lo malo fue que al final de la reunión no me sentí tan contento de cómo salió la reunión. Hasta el presidente de Estaca me dijo, esto no vamos a repetir, no vamos a repetir. Pero la idea es que quiero enseñar que el Espíritu es la que dirige las reuniones, aún todo lo que está escrito. Como dice en el versículo número 2 en Doctrina y Convenios 46, ya vamos a leerla. Yo creo que ese versículo es uno de los versículos más importantes de todas las escrituras. Estoy hablando de la Biblia, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, Pelea de Gran Precio. Este versículo es uno de los más importantes de todas las escrituras. Vamos a leerlo. Versículo número 2 en Doctrina y Convenios número 46. Dice, pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha considerado a los élderes de mi iglesia desde el principio, y siempre será así, dirigir las reuniones conforme los oriente y los guíe el Santo Espíritu. ¿Y qué es entonces? Tenemos que ser guiados por el Espíritu en nuestra vida y cuando presidimos una reunión. Aún, y como dice al principio, pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha concedido a los élderes. O sea, aún a pesar de todo lo que está escrito, ¿qué está escrito? Está escrito la Biblia, está escrito el libro de Mormón, está escrito el Manual General de Instrucciones, que me enteré que en el Manual General de Instrucciones en español no está todo lo que dice en el Manual General de Instrucción de inglés. Pero tenemos a nuestras autoridades generales que les capacitan a los 70, a los presidentes de estaca, y ellos capacitan a los obispos, y los obispos capacitan al consejo de barrio, y el consejo de barrio capacita a todos los miembros. Y de esa forma tenemos esta instrucción. También tenemos la instrucción de las autoridades generales en las conferencias y capacitaciones continuas tenemos de toda la información que nos llega. Y podemos hacer nuestra reunión, porque a veces es muy difícil que el Espíritu te diga otra cosa de lo que estás recibiendo. Aunque pudiera ser, aunque pese todo lo que está escrito, debe de dirigirse las reuniones por medio del Espíritu Santo. Bueno, ahora tenemos mucha información para dirigir una reunión. Tenemos mucha información. Y permítanme decir algo muy especial, y esto es mi pensamiento. Yo pienso y estoy seguro que ahora ser un obispo o un presidente de estaca es mucho más fácil. Es facilito. Realmente puedes usar WhatsApp. Simplemente haces un grupo en WhatsApp de tu consejo de barrio, si es que eres un obispo, y le das información a dónde quieres que vaya el barrio, toda la información, toda la visión, qué es lo que vamos a hacer, tienes reuniones, etcétera, por medio de WhatsApp nada más. Y también puedes hacer otro grupo de alterno con todos los miembros de la iglesia o con todos los miembros del barrio, quiere decir, en donde tú le das toda la información como un obispo y le das toda la información, qué es lo que quiero que hagan, a dónde vamos, qué reuniones, anuncios, etcétera. Está todo ahí. Imagínense lo que fue yo le puedo entender bien a José Smith, porque primero José Smith no tenía toda instrucción. Ellos no tenían todas estas capacidades y tecnología o capacitaciones de nuestras autoridades generales, porque primero no había autoridades generales, la autoridad general de ahí era él mismo. No tenía, solo que tenían es la Biblia, tenían el libro de Mormón y ni siquiera muchos ejemplares del libro de Mormón, tenían pocos ejemplares que no alcanzaban. Entonces ellos no tenían mucha capacidad para enseñar. Yo esto lo relaciono a cuando yo serví como presidente de rama. Cuando yo serví como presidente de rama, de la rama Hokai, no tenía, o sea, no tenía WhatsApp, no tenía todas estas ayudas para enseñarles, solo tenía el espíritu y todo el conocimiento que podía tener las escrituras y las capacitaciones que teníamos de vez en cuando, que ya era bastante. Y coincidencialmente en el tiempo cuando fui presidente de rama, no estaba con carro, no tenía carro. Antes tenía carro y después de ser presidente de rama tuve carro, pero en el tiempo de ser presidente de rama no tuve. Entonces lo que tenía que hacer yo es ir, y ni siquiera tenían los teléfonos convencionales activos, porque casi nadie tenía teléfono, es más, yo no tenía teléfono convencional. Y en ese sector que yo tenía que presidir como presidente de rama, ustedes saben que una rama es muy difícil, o sea, en rama hay mucho trabajo. Una rama es una unidad de la iglesia que es más pequeño que un barrio. En un barrio hay bastante gente. En un barrio, en una rama hay menos, que es presidido como un presidente de rama.
Recuerdo una vez que cuando me invitaron a la reunión de una rama, la persona que dirigía la reunión sacramental también tuvo que bendecir la Santa Cena y también tuvo que dar un mensaje. Entonces había bastante trabajo, hay bastante trabajo en una rama. Y yo lo que tenía que hacer es recorrerme caminando, porque estaba sin carro, caminando todo el sector. Primero iba donde el consejero de la rama, que lo estaba preparando para que sea el presidente de la rama, y seguía enseñando a todos los hermanos y tenía que recorrer todo el sector para informarles qué es lo que yo quería que hagamos, a dónde era la visión, qué era lo que teníamos que hacer para llegar a esta visión. Tenía que informarles uno por uno, porque las reuniones dominicales no eran suficientes, tenía que darles más información, por lo menos los veía el domingo y estábamos creciendo, pero tenía que dar más de esta información y tenía que hacerlo caminando. Entonces yo sí puedo comparar un poco al tiempo de José Smith. Primero, claro que en el tiempo de José Smith era mucho más difícil porque los hermanos todos eran miembros nuevos que traían ideas de otra iglesia a la iglesia de Jesucristo. Entonces era más difícil cambiar. Cuando José Smith, al mes que llega José Smith a Kirtland, se da cuenta de todos estos cambios que estaban haciendo en las reuniones. Y en las reuniones se dice de que había algunos hermanos que se tiraban al piso en forma de gusano o hacían saltos como monos y otras cosas que decían que eran dones del Espíritu. Entonces todas estas cosas había que normalizarlas, pero José Smith, el mismo José Smith tenía que ir uno por uno, tratar de enseñarles y guiarlos cómo era la manera de hacerlo. Mira, vamos a leer algo en el manual. Algunas experiencias inusuales de adoración, entre ellos tirarse al suelo o retorcerse como una serpiente, se introdujeron en las reuniones de la iglesia. A muchos se les dificultó discernir entre las manifestaciones que eran del Espíritu y las que no eran. Al ver la confusión, José Smith pidió ayuda en oración. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que los miembros estaban dirigiendo sus reuniones como ellos pensaban que era y traían las ideas de las otras iglesias y estos dones que decían que eran del Espíritu manifestaban en estas reuniones. Y también esto sabemos por medio de revelaciones en contexto. Nos apoyamos en este estudio de Doctrina y Convenios con revelaciones de contexto, porque revelaciones de contexto es un estudio que se hizo con los datos de los diarios de los hermanos de la iglesia de ese tiempo. Entonces lo que sabemos es que sí, ellos se lanzaban al piso, pero no eran todos, eran algunos nomás. Entonces la diferencia de los miembros que no lo hacían, pensaban que ellos no eran tan espirituales, porque ellos no tenían estas ganas de lanzarse al piso, de hacer estas cosas. Esto se encuentra mucho cuando uno es misionero. Se encuentra con religiones que todavía practican esto, se dan vuelta, 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 o hacen cosas raras. Pero asimismo en esas iglesias no hacen todos eso. Yo les trataba de enseñar de que está bien. Ya, esa es la manifestación de las ganas del espíritu, de tener la felicidad de hacerlo, les decía yo. Pero puedes hacerlo en tu casa. Puedes hacerlo en tu casa, bailar, danzar. De las manifestaciones del espíritu, de tener felicidad. Es como, yo lo relaciono como cuando tú juegas para los jugadores de fútbol. Cuando tú juegas fútbol y estás jugando un partido importante y metes un gol, entonces tienes la felicidad de gritar, de saltar, de abrazar. Es más o menos así. Ellos tienen la felicidad de tener el espíritu, de saber sobre la salvación. Entonces ellos tienden a gritar, a saltar. Entonces yo les decía, ellos pueden hacer en la casa. Tú en la iglesia trata de tener esta felicidad por dentro y tienes el espíritu. Estos dones eran confundidos con otros dones que eran equivocados. Vamos a leer Doctrina y Convenios 7. Sí, vamos a leer Doctrina y Convenios, no, versículo 7 quiero decir. En la sección número 46 para entender mejor lo que yo trato de enseñar. Dice el versículo 7, mas en todo se os manda a pedir a Dios. Mira, esto es fácil. Simplemente un don es el que recibes de Dios. Pero ¿para qué recibes un don? Simplemente para ayudar a otra persona, para participar en el camino o en la misión que Dios te ha dado. Entonces pides un don. Siempre estás pidiendo un don, que es diferente a un talento, que vamos a ver. Un don simplemente es algo que tienes que pedir. Es como si tú estás en una empresa.
en una empresa y la secretaria de la empresa te llama, ingeniero Oliva, ven un ratito para acá. Usted no ha solicitado esos beneficios. ¿Sí se enteró de estos beneficios? Yo digo, no, ¿qué beneficios? Estos beneficios, ya ni he sabido que tenía esos beneficios. Es que sí, pero tiene que solicitarlo. Más o menos así. O sea, tenemos los dones, todos los dones, pero hay que pedirlo a Dios. Es gratis, nos da. Estos dones nos ayudan para cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Ok, más o menos va así. Entonces vamos a leer de nuevo el versículo número 7. Dice, mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da libremente, y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos, y esta es la palabra clave, seducidos, por espíritus malos, ni por con doctrinas de demonios, ni por las mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, tenemos que pedir el don. Y otra, que podemos ser seducidos a otro tipo de don. ¿Qué es este tipo de don? Pues simplemente doctrina de demonios, como dice aquí, espíritus malos, ni por doctrina de demonios, y también mandamientos de hombres. O sea, tal vez puede confundirnos estos dones porque existe el otro lado también. El otro lado también nos puede confundir con estos dones. ¿Y cómo podemos saber cuál es este don bueno de Dios o el otro don que nos puede ser doctrina de demonios, como dice aquí? Pues simplemente aquí está la receta. Dice, para no seducirnos, simplemente tienes que pedirlo. Otra cosa que también dice en el versículo, dice, con toda santidad, tienes que tener santidad de corazón, andando rectamente ante mí, ante el Señor, considerando el fin de vuestra salvación, o sea, saber que hasta dónde vas a segunda venida, cuál es tu meta, la exaltación, quién es con el Señor, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, dando gracias y haciendo oración. Eso es lo que tienes que hacer. Vamos a leer otro versículo más en el versículo número 8. Dice, por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. ¿Y para qué son dados estos dones? ¿Para qué son dados? Pues para ayudar en la obra de Dios. En el manual, vamos otra vez al manual, las palabras del elder Robert B. Hale. Estos dones se dan a quienes son fieles a Cristo. Nos ayudarán a saber y enseñar las verdades del Evangelio. Nos ayudarán a bendecir a los demás. Nos guiarán en regreso a nuestro Padre Celestial. Son dones. Y en la lista, tenemos una lista a continuación de dones. Bueno, más o menos una lista porque hay muchísimos dones, ¿no? Podríamos hablar de tantos dones. Por ejemplo, un don sería predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, y el don sería llegar a las personas. Entonces, primero pedimos los dones y lo tenemos para quién? Para beneficio de la obra del Señor. Estos dones es diferente de un talento. Un talento es lo que tú tienes y lo desarrollas. El don simplemente lo recibes. Por ejemplo, en la escuela yo tengo un compañero que tenía un talento muy grande para jugar fútbol. Ya se dan cuenta que yo juego fútbol. Tenía un talento muy grande para jugar fútbol. De verdad, desde muy chiquito él jugaba muy bien. Y él desarrolló este talento sacrificándose, no tomando, tratando de acostarse temprano, considerando un estado físico adecuado para seguir jugando, y jugó profesional. Y llegó a ser uno de los mejores jugadores de fútbol de las generaciones en el Ecuador. Y todos conocen a Alex Aguinaga. Bueno, Alex Aguinaga era mi compañero desde la escuela y él fue muy activo en tratar de ser un buen profesional. Era muy activo, trataba de hacer todas las cosas que necesitaba un profesional. O sea, se esforzó muchísimo para lograr ser un buen profesional, además de que ya tenía este talento. O sea, nosotros podemos desarrollar este talento para hacerlo mejor. Por ejemplo, tal vez se nos hará difícil
dejar de tomar, por ejemplo, algunos dirán, bueno, para mí se me hace muy difícil, el vino me encanta, es bien rico, puede decir algo, se me hace muy difícil. Bueno, trata de hacer la voluntad, de tener voluntad de no hacerlo, tal vez por un periodo de tiempo, dejarlo por un periodo de tiempo y lograr de que esto se haga un hábito. Es como lavarse los dientes, te levantas en la mañana y te vas a lavar los dientes, o sea, ya sabes que vas a lavar los dientes, entonces ya vuelves un hábito hasta que llegue a ser parte de tu personalidad y digas, no, no tengo deseo de tomar. A otros más difícil será tal vez no fumar, la ley de castidad, de tener buenos pensamientos, de mantenerse en un lugar, como hemos hablado, en un sitio santo. Sin embargo, esta es la misión, o sea, debemos esforzarnos. Si tenemos un talento, lo tenemos que desarrollar. Y cuando tenemos este talento, debemos pedir el don que necesitamos para servir o para dedicarlo o consagrarlo a Dios. Entonces, más o menos la diferencia, ¿ya? Entre un talento que debemos desarrollarlo y un don que lo pedimos y lo necesitamos para servir a Dios. Una de las listas de talentos, 13, dice: a algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otro talento 16 dice, y además a algunos les es dado por el Espíritu Santo discernir las diversidades. En el versículo número 17, por el Espíritu de Dios, la palabra de sabiduría nos hace conocer. El 18, a otros la palabra de conocimiento y enseñarlos. El 19, tener fe para ser sanados. A otro, fe para sanar. Otro, obrar milagros, profetizar, discernir espíritus, hablar en lenguas e interpretar lenguas. Es uno de estos lista de dones que podemos tener. Además de esta confusión de los dones que recibían los miembros en 1831, también había otro problema, que no les dejaban participar a los miembros que habían pecado. No les dejaban, ni siquiera les dejaban entrar a la capilla. Entonces, o a las reuniones, porque capilla todavía no había, a las reuniones. Y José Smith dice, no, no, esto está mal. Todos tienen que entrar. Por último, si tú estás pecando en la noche y decides cambiar, deseo cambiar, seas bienvenido en las reuniones dominicales, aunque en la noche peques otra vez. O sea, todos son bienvenidos en la iglesia. Todos los que tratamos de mejorar. En el versículo número 2, en la sección número 46, no, el versículo número 3 es, versículo 3, sin embargo, se os manda nunca desechar a nadie de vuestros servicios públicos, los que se verifican ante el mundo. Versículo 4. También se os manda no desechar de vuestras reuniones sacramentales a ninguno que pertenezca a la iglesia. Sin embargo, si alguien ha transgredido, no le permitáis participar sino hasta que se haya reconciliado. Entonces no se les deja participar hasta que se hayan reconciliado. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay normas y disciplina en la iglesia. Todo el que quiera arrepentirse sea bienvenido. Solo que hay una especie de que se llama consejo disciplinario. Consejo disciplinario es que se hace los los líderes de la iglesia a un hermano que ha transgredido. Yo recuerdo que un consejo disciplinario cómo se hace un consejo disciplinario me enseñó el hermano Hernández. Y la fatalidad de esto, que mi primer consejo disciplinario en donde yo participé era del hermano Hernández. Qué pena, sí. Sí, eso fue bien doloroso. Es bien doloroso para el miembro, para sus familias, para todos. Sin embargo, en el consejo disciplinario se le puede decir que no participe de oraciones, no participe en las reuniones, pero puede asistir. Entonces esto hay que saber. También el obispo le puede decir que por el momento no participe de la Santa Cena. O sea, todos son bienvenidos, pero hay estas excepciones que los líderes le dicen que no lo hagan. De esa forma, que no lo hagan. Lo malo de esto es que, por ejemplo, cuando tú eres maestro y no te enteras, a veces le dices a un hermano, hermano, ¿usted puede dar la oración? Y te dice, no, no puedo. Entonces, también deberías enterarte o decir la forma, ¿quién quiere dar la oración? ¿Usted podría dar la oración? Decir no, y no seguir preguntando, no, ¿por qué? De nomás, dele la oración, no.
No quiere dar, bueno, hermano, usted puede dar la oración. Ya, ok. Entonces, eso es lo malo, que a veces tú no te enteras que un hermano está pasando por esta situación. Deberías enterarte como maestro para no decirle que participe. Entonces, en definitiva, sean todos bienvenidos, todos los que quieran arrepentirse, pero hay hermanos que están pasando por un estado de disciplina en la iglesia, que también hay esto. Versículo siguiente, versículo número 5, dice, y además os digo que no desechéis de vuestros servicios sacramentales a nadie que sinceramente esté buscando el reino. Este lo digo con respecto a los que no pertenecen a la iglesia. Todas las personas sean bienvenidas. En el libro de Mormón el año pasado vimos, no importa si eres de esclavo, si es que eres libre, si eres barcelonista o eres de la liga o eres raza negra o blanco o chino, no importa. Todos somos iguales a la vista de Dios. Y además cuando entramos al templo nos ponemos ropa blanca y todos somos iguales. Todos tenemos la misma ropa. Todos somos iguales. Solo que es esta diferencia de la disciplina, ¿verdad? Con esta diferencia. Pero también son bienvenidos en la iglesia. Otra cosa que podemos hablar es de que además de ser bienvenidos en la iglesia, participan del reino. En la sección número 47 estamos hablando sobre John Whitmer. John Whitmer es llamado a ser el registrador e historiador de la iglesia. Registrador e historiador de la iglesia. Y este hermano se sabe, por otra vez revelaciones de contexto, de que él no estaba como capacitado para hacer este llamamiento, no se sentía bien para hacerlo. Pero él deduce y dice, bueno, si el Señor me ha llamado a este llamamiento, es porque puedo. No puedo aconsejar a Dios y decir, Dios, te equivocaste, yo no sirvo para este llamamiento. Entonces simplemente lo hace, con la voluntad y la fe que el Señor le ha mandado para que lo haga, y lo hace muy bien, lo hace excelentemente. Tenemos grandes escritos de todo lo que él hizo, aunque muchos escritos están en inglés, pero podemos tener el conocimiento y tener esta historia para hacer el estudio de Doctrina y Convenios. Y Revelaciones de Contexto tiene toda esta información. Sin embargo, él dice, sí, yo puedo hacerlo. Estamos hablando de David Whitmer, no, de Peter Whitmer, de John Whitmer. Estamos hablando de John Whitmer, en donde él dice, sí, yo puedo hacerlo, y lo hace muy bien. Puede ser aplicado a nosotros como a veces somos llamados a un llamamiento o somos llamados a servir en un llamamiento que decimos, yo no puedo. No, pero sí puedes. En la sección número 48, el Señor por medio de José Smith quería que todos los miembros estén juntos y que tengan terrenos y que compartan. Recuerdan que en Doctrina y Convenios número 42 hablamos bastante sobre la ley de consagración. Pues vamos a leer el versículo número 2 de la sección número 48. Dice, y en caso de que tengáis terrenos, compartiréis estos con los hermanos del este. ¿Cuáles eran los hermanos del este? Pues eran todos los hermanos que seguían llegando a Kirlan, porque el Señor les había dicho que quieren verlos todos juntos y buscar la paz ahí. Y todavía no se les había dicho que dónde va a ser la Nueva Jerusalén. Pero sin embargo el Señor les quería ver todos juntos y todos que tengan todo lo necesario, y los que iban llegando tengan un lugar donde vivir y un terreno. Sin embargo, no se logró esto, sino que la oposición lo sacó, los odiadores de la iglesia lo sacaron hacia Nabú. Y en Nabú era un pantano, y Nabú también fue construido por medio de miembros de la iglesia, y José Smith dice que en Nabú fue uno de los mejores años de su vida que pasaron ahí y construyeron. Sin embargo, que tampoco tuvieron paz ahí, sino que tuvieron que salir de los Estados Unidos a México, que en ese tiempo era México, que ahora es el estado de Utah en los Estados Unidos, y ahí sí tuvieron paz, ahí sí se desarrollaron. El Señor quiere mantenernos en lugares santos, que podamos tener estos lugares santos. Ese es el ejercicio de la vida, mantenernos en lugares santos, no solo físicos, sino también mentales. En el nombre de Jesucristo, amén.